Hola, estimados racionalistas y demás enemigos públicos del sistema. Aunque parezca un poco alejado de la finalidad del canal como militar en la reserva, no me resisto a dejaros mi peculiar punto de vista sobre un asunto que seguí con interés durante años. Von Clausewitz en el siglo XIX nos advertía que la guerra no es sino la prolongación de la diplomacia por otros medios. Parece que en las academias militares y políticas de Estados Unidos no se estudia. Para ellos, pareciera que la guerra fuera un fin en sí mismo y no un mero medio para conseguir sus objetivos. Porque, a la vista de las declaraciones de Biden, ¿cuál era su objetivo en Afganistán? Si algo se empeña en demostrar la historia y los hechos una y otra vez, es que no se puede gobernar un país en contra de sus ciudadanos, ni con toda la fuerza del mundo. Los americanos llevan luchando contra la evidencia décadas y siempre con el mismo resultado. El comienzo del nuevo orden mundial en 2001 me pilló en Bosnia. Cuando se inició el ataque, les dije a mis soldados que Estados Unidos acaba de perder la guerra. Les expliqué que la victoria solo es posible si se consiguen determinados objetivos que pueden ser la conquista y control del territorio, la captura de los centros del poder, la destrucción del enemigo o persuadirle de que el coste de la guerra es inaceptable para él. Las condiciones físicas y demográficas hacían imposible ninguna de ellas a largo plazo. El terreno no se puede controlar, no necesitan centros de poder y se diluyen entre la población. Además, cada año, casi 400.000 jóvenes alcanzan la edad de combatir para reponer sus bajas, felices además de morir en combate. ¿Y qué tienen que perder? ¡Nada! De hecho, los talibán han seguido controlando una buena parte del terreno rural donde viven el 75% de la población, mientras el resto de esa población rural ha quedado en manos de caciques que se pueden alquilar pero no comprar. Una población que no conviene olvidar es muy joven, casi el 60% nació después de la invasión, 3 de cada 4 tiene menos de 30 años y 2/3 de la población adulta tenía menos de 20 antes de la invasión. Todos sabemos que la educación es la base del progreso, pero ¿alguna vez tuvo interés Estados Unidos por desarrollar Afganistán? Pese a los cuasi limitados recursos a su disposición, Estados Unidos no solo ha sido incapaz de atraer a la población hacia la moderación y el progreso, sino que ha dejado un país aún más radicalizado y sectarizado, y casi tan empobrecido como lo encontró. ¿Cómo vas a convencer a los jóvenes y niños que estudien algo más que el Corán, cuando 3/4 partes viven en la pobreza y la mayoría no percibe que el estudio les vaya a dar una vida mejor? Y eso en las ciudades, el campo, mejor ni hablar. El radicalismo islámico se nutre de la pobreza siempre, y Estados Unidos no ha hecho nada por erradicarla. Todo lo contrario, en su mentalidad cortoplacista, la ha querido usar como un instrumento de control, creyendo que haciendo dependiente al país de su ayuda financiera sería sumiso a sus intereses. Algo no muy diferente a lo que el globalismo parece tener en mente para los occidentales. Nos creemos que Afganistán es un país de la Edad Media, pero la realidad es algo diferente. Desde inicios del siglo XX, sus élites han estado intentando modernizar el país, a pesar de las barreras que imponía una demografía eminentemente rural y que imponía un control tribal de la población. La única forma de romper ese ciclo hubiera sido favoreciendo un proceso de urbanización, atrayendo a las grandes masas de población rural a las ciudades, donde se les ofrecería una vida mejor, se les sacaría del férreo marcaje tradicionalista. Es el ABC del desarrollo económico asiático. Sin embargo, en Afganistán, aparte del cultivo de la amapola, apenas se produce nada más allá de una economía de subsistencia. Y eso ata a la población al terreno. De hecho, se obvia en casi todos los análisis el impacto que el cultivo y tráfico de heroína ha tenido en el devenir de los acontecimientos. Los talibanes, antes de la invasión, rechazaban el cultivo de la heroína, que luego han usado como método de financiación y guerra híbrida contra Occidente. Sin embargo, la mayor parte del cultivo no es suyo, sino de otros grupos tribales a los que la ocupación hacía la vista gorda a cambio de su, más que apoyo, no beligerancia. La mayoría de estos grupos no eran mejores que los talibanes, pero a Estados Unidos tan solo le preocupaba la seguridad de sus tropas, porque, en realidad, Estados Unidos tan solo vio a Afganistán como un gigante portaaviones
desde que controlar un gran área estratégica negando a las potencias de la zona, China, Rusia, Irán o Pakistán, el terreno. Más allá de sus macrobases y de apoyar al ejército afgano para controlar a la insurgencia, poco más les importaba. Un ejército corrupto y que no han sido capaces de formar en 20 años. De hecho, nunca existió un ejército afgano digno de ese nombre, sino más bien una mera Guardia Nacional mal equipada y dirigida, y dependiente siempre del apoyo de fuego de los invasores. Por otro lado, los talibán no son una fuerza homogénea y definida. El talibán es un movimiento difuso y heterogéneo, un banderín de enganche, donde a caballo ganador se han unido muchas fuerzas tribales que en otro momento mostraron sumisión al invasor o incluso apoyo. De hecho, ha sido un trabajo de diplomacia de largos años que ha traído a las filas de los talibán a otros grupos. Todo ello delante de las narices de los americanos. Al final, ha sido una batalla entre el campo y la ciudad, entre la tradición islámica y la modernidad. Una batalla que no podía ganar el gobierno, cuyo control acaba en los suburbios de las ciudades. A fin de cuentas, aislar una ciudad es relativamente fácil si se controla el campo circundante. No es de sorprender la escasa resistencia de un ejército corrupto y absolutamente desmoralizado, una vez abandonada su suerte, máxime teniendo en cuenta que sus soldados, en muchos casos, siquiera estaban cobrando sus sueldos. Estados Unidos ha dejado la zona y su posición estratégica a otros actores regionales muy a su pesar, pero era consciente que, de hecho, los talibán hubieran ganado el poder por la política de no haber obtenido una victoria militar, algo que sabían todos aquellos que debían resistir su avance. Una vez más, con su miopía, han perdido una guerra que militarmente en realidad ganaban de aquella manera, o mejor, a lo mejor habría que decir no perdían. Pero ello, una vez más, deja abandonada a su suerte a millones de seres humanos. Biden, ese ser de luz, faro de progresismo, lo ha dejado muy claro. Como buen psicópata, no ha movido ni un músculo al reconocer que ellos solo fueron a ocupar y controlar. Que jamás tuvieron intención de ayudar a la población. Una población que ahora sufrirá las consecuencias. Bueno, en realidad, una parte de la población, porque la gran mayoría ya estaba abandonada a su suerte en manos de caciques, así que en realidad, para ellos, apenas cambiará nada. Pero en los núcleos urbanos, millones de mujeres y jóvenes que habían creído en el sueño americano verán truncadas sus vidas y sus esperanzas de la forma más cruel, porque mientras las mujeres y jóvenes del campo no han conocido otra cosa y se conforman y adaptan, los otros sufrirán especialmente por lo tenido y perdido. Un aviso a navegantes para que cualquiera a quien Estados Unidos pida su apoyo u ofrezca su ayuda interesada en el futuro lo tenga en consideración. China, Rusia y Pakistán ya están haciendo cola para sustituir a Estados Unidos, pero lo harán con una invasión mucho más práctica y rentable desde la economía. Incluso el gran enemigo de Estados Unidos, Irán, va a sacar tajada. Hábilmente y como siempre, lleva años labrando un escenario de confianza con sus enemigos, que ya veremos en qué fructifica. Irán siempre ha sido la gran vencedora de las guerras americanas del siglo XXI, aumentando cada vez su esfera de influencia, que abarca ya desde el Mediterráneo hasta el Índico, a través del Líbano, Siria e Irak, y ahora puede llegar hasta la frontera china si sabe jugar bien sus cartas. Como el perro del hortelano, a buen seguro, Estados Unidos ya está preparando un escenario de inestabilidad. No para recuperar el poder, que ya saben perdido para siempre, sino simplemente para dificultar el poder talibán y la influencia de otros. Ello no genera nada positivo para el pueblo afgano, sino simplemente más dolor y ruina. Hasta aquí, visión brevemente resumida de la situación. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete al canal y compártelo en tus redes sociales y con tus contactos. Podéis comentar el vídeo, me gustaría saber vuestras opiniones del tema y ver perspectivas diferentes. Solo unidos podremos ganar. E pur si muove.